usted tampoco tropiece con la misma piedra. ¿Qué tal si vemos, miren ahí ese tropezado, ¿cierto? Súper tenaz. ¿Qué tal si vemos un videíto? Romanos 7, del 15 al 24, cita: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. ¿Cierto? Y cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia, parece que fuera como un trabalengua, ¿cierto? Lo que no quiero, hago, y esto es lo que no hago, y entonces lo que no quiero, ¿sí? Y uno se queda como, plop. Hace unos días estaba en la casa con mi hermana, y ella de pronto me dice, ay, Moni, tiene una pierna llena de morados, y yo me quedé como, ay, sí, tenía como 6 morados en una pierna, y yo como que, uy, no, tremendo, yo dónde me hice esta vaina, ¿cierto? Entonces me pongo como a mirar en esos días, claro, cuando al otro día llego y me levanto y ¡tan! Me di con la puntica de la mesita de noche. ¿A cuánto les pasa? Bueno, a mí me pasa. Pero lo más tremendo es que haciendo como la conexión con este versículo, tremendo porque todos los días me levanto y todos los días me golpeo, porque por lo general me levanto cogida de la tarde, no sé, yo sé que a ustedes no les pasa, solo me pasa a mí, y me golpeo siempre, casi siempre en la misma parte. Vea, los moraditos eran así como en un área en específico, y wow, porque ya me estaba golpeando todos los días y ni siquiera me estaba dando cuenta, ya ni siquiera me estaba doliendo. Ya ni siquiera me estaba estorbando que me estuviera golpeando y que me estuviera haciendo daño. Pablo expresa, creo yo, que con angustia, ¿cierto? Porque dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y es como él angustiado diciendo, ¿qué hago? Porque yo sé lo que está bien, lo que está mal, pero es que hay algo en mi mente, pero hay algo en mis miembros. El pecado que vive en mí me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y yo creo que es esa dicotomía en la que nosotros vivimos a diario. La lucha entre lo que sé que debo hacer y lo que realmente hago. Miren, cuando
Cuando me estaba levantando, ¿por qué no me estaba dando cuenta que me estaba golpeando? O sea, ¿por qué no me levantaba para el otro lado? ¿O por qué no hacía algo para golpearme? Para no golpearme, perdón. Porque se me había vuelto paisaje. Yo creo que se me había vuelto hasta como un hábito golpearme con la mesa de noche. Y no me estaba dando cuenta. Y no me daba cuenta de lo que ya tenía. Hace algunos días escuchaba decir a alguien que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y hasta le gusta. Tremendo, porque hasta buscando el video para la prédica me encontré que hasta hay una canción que dice, ay, tropecé 2 veces con la misma piedra. Tenaz. Y eso es lo que me estaba pasando a mí. Me tropezaba todos los días, pero al final me había acostumbrado al dolor, se había generado en mí una especie de hábito. Me tiro de la cama, me tropiezo, me duele, sigo. Me tiro de la cama, me tropiezo, me duele y sigo. Y este tipo de modo cíclico también solemos vivirlo en nuestra vida espiritual. Vivimos tropezando con la misma piedra y terminamos haciendo lo que no queremos, lo que no conviene y lo que no edifica. Peco, rezo, empato, me arrepiento, peco, rezo, empato, me arrepiento, peco, rezo, empato, me arrepiento. Muchos insistimos en recorrer de nuevo caminos en donde sabemos que hay piedras que no nos permiten avanzar, porque son caminos que ya hemos recorrido. Damos vueltas alrededor de un mismo desierto o de una misma situación una y otra vez. Este fue el caso del pueblo de Israel, ¿cierto? Dieron vuelta por el mismo desierto durante 40 años. Y todos hemos escuchado hasta el cansancio la historia, la conocemos de memoria, ¿cierto que sí? Y aseguramos que al pueblo le faltó obediencia, que al pueblo le faltó discernimiento, que cómo era posible que un pueblo viendo la mano poderosa y gloriosa de Dios actuar y no pudieran creerle, ¿cierto que sí? Eso es lo que decimos del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que ellos pudieran tropezar con la misma piedra durante 40 años? La embarraban, se quejaban, venía la derrota, se arrepentían, volvían a Dios, ¿cierto? Y ese era el modo cíclico. Y otra vez, entonces ellos se arrepentían y Dios volvía y les daba la victoria, pero otra vez iniciaban el modo cíclico, la embarraban, lloraban, se arrepentían, se quejaban, volvían a Dios, y así estuvieron durante muchísimos años. Lo que sucedía con este pueblo, además de la mentalidad de esclavitud que sabemos que tenían, y la desobediencia, era algo que se llama terquedad, y de hecho Dios muchas veces les dijo, ay, pueblo duro de servir, ¿cierto? Pueblo rebelde, pueblo terco. Mire, ser terco es hacer las cosas como siempre las he hecho, como a mí me parece que están bien, aunque me den razones de peso para no hacerlo. Cuando yo empecé mi vida laboral, me encontraba con una frase que, ay, Dios mío, a mí me da una piedrecita, y ya les voy a explicar por qué, y era que todo el mundo me decía, yo siempre he hecho las cosas así, y nada ha salido mal, nadie se ha muerto. ¿Y por qué era tan tremendo escuchar esa frase? Porque yo hago calidad y mi trabajo precisamente es decirle a la gente que hay que hacer las cosas de manera diferentes, que las leyes cambiaron, que la normatividad cambia y que ya esa manera obsoleta de hacer las cosas no va a funcionar para lograr el estándar que queremos hacer, y que así no lo quieran, debemos hacer las cosas de manera diferente para lograr un buen resultado. Pero a la gente le gusta seguir haciendo las cosas como siempre las ha hecho. Le gusta seguir tropezando con la misma piedra. Las piedras pueden ser patrones de conducta, esquemas mentales, y lo que para nosotros a nivel espiritual son fortalezas mentales, y que nos lleva a estar en la situación de Pablo o en la situación del pueblo de Israel. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué, iglesia? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el ¿qué? Conocimiento de ¿quién? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Miren, iglesia, nuestra lucha y la lucha de la que nos habla Pablo en esta porción de la palabra es la lucha que tenemos a diario con la loca de la casa. Y todos me abrieron los ojos.
¿quién es la loca de la casa? ¿Quién es la loca de la casa? Ahora no, por favor, no me van a decir mi esposa, mi suegra. Esa no es la loca de la casa, señores. ¿No saben quién es la loca de la casa? La mente. Esa es la loca de la casa. 5 puntos para los que sabían quién es la loca de la casa. Miren, en el versículo 21 al 23 de Romanos 7 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley ¿de quién? De Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren, el problema no es el conocimiento, porque el pueblo de Israel tenía el conocimiento. O sea, Moisés les enseñó las leyes, ¿cierto que sí? El mismo Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo era falto de conocimiento? ¿Cierto que no, iglesia? Y nosotros tenemos el conocimiento, ¿o no? Sí lo tenemos, pero el problema no es el conocimiento. El dilema con el que nosotros nos enfrentamos todos los días es cómo aplico el conocimiento. ¿Por qué? Porque en mi mente se levantan argumentos que van en contra de ese conocimiento, que van en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y esos pensamientos me llevan a tener sentimientos, y esos sentimientos me llevan a tener emociones, y esas emociones me llevan a un estado crítico donde ya no puedo controlar lo que hago. Son nuestros patrones, nuestros esquemas y fortalezas que nos llevan a vivir con esos morados, lastimados, heridos, llenos de chichones. El problema es un problema conductual. Israel tenía conocimiento, pero Israel no supo qué hacer con la libertad que se les estaba dando. No supieron en su conducta cómo comportarse. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y en este momento esto puede ser desalentador, porque uno puede decir: no, pues si Pablo dijo miserable de mí, ¿qué podemos decir nosotros? Re miserables, ¿cierto? Ninguno diga amén. ¿No les pasa que cuando vivimos con muchas personas, he escuchado que dicen: ay, pero es que yo no quería ser igual a mis padres, pero terminé tropezando con las mismas piedras que ellos tropezaron? ¿Cierto que sí? Todos los jovencitos y todos los adolescentes, por lo general, bueno, cuando no tienen un buen modelo de padres, dicen: yo no quiero ser como mis padres, pero terminan repitiendo esos modelos conductuales de sus padres. Es más, muchas veces terminamos imitando las conductas de las personas que nos han hecho daño. El maltratado se convierte en maltratador. El rechazado rechaza. El que fue golpeado golpea. El engañado engaña. Conductas aprendidas, fortalezas mentales, de lo que habla Pablo: lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Tropezamos una y otra vez con la misma piedra al no cerrar ciclos, al no conceder perdón, pero también al no pedirlo. Con piedras físicas de esclavitud como drogas, alcohol, vicios, pornografía. Y son piedras que yo no les estoy hablando de piedras físicas, les estoy hablando de esas piedras que están en nuestra mente, con las que a diario luchamos. Y quiero que se haga esta pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto reconocer que tenemos problemas conductuales? Porque cuando vivimos tropezando con esa misma piedra, con ese mismo pecado, con ese mismo vicio, con esa misma mentira, esto es un claro indicador, iglesia, de que tenemos problemas, y de que tenemos problemas serios. Pero sin reconocer y tomar acciones al respecto, no puede haber una solución. Primera de Juan 1 al 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad.
Iglesia, para no tropezar con la misma piedra, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo estamos haciendo. Porque si no confesamos nuestros pecados, Él no va a poder limpiarnos de nuestra maldad. ¿Y quién en esta noche reconoce que ha tropezado con la misma piedra? Amén. Yo muchas veces he tropezado con la misma piedra. Señor, no lo vuelvo a hacer. ¡Pim! Ahí vuelvo y caigo. Siempre nosotros como personas buscamos eludir esa culpabilidad o esa responsabilidad. Es que son los trabajadores que tengo, es que es el tráfico, es que es mi esposa, es que son mis papás, es que nadie me entiende, es que es en el colegio, es que son los maestros, es que es mi jefe, que me la tiene montada, que no me deja en paz. Es que los demás son egoístas, es que yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero, lo que mis miembros me dicen. Es que llovió, es que hizo mucho calor, es que no me gustó, es que no me abrazaron, es que me voy. Es que no me mimaron en la iglesia, es que allá no tienen amor. Estos pensamientos claramente permiten visualizar que es la carne quien nos tiene dominados. O sea, si su justificación o si nuestra justificación frente a estar tropezando con la misma piedra son este tipo de argumentos, iglesia, debemos dar un alto en el camino. Porque tenemos problemas conductuales y porque estamos eludiendo, ¿sí?, la responsabilidad. Reconocer nos lleva a buscar el cambio en nosotros mismos y no en los demás, porque aquí está diciendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero nuestros pecados, pero muchas veces estamos viendo los pecados de todos los demás menos los nuestros. El segundo punto es que debemos asumir la responsabilidad frente a la situación en lugar de victimizarnos. Y esto se los quiero como graficarlo y poner un ejemplo. ¿Ustedes se imaginan donde Jesús se hubiera victimizado? Huerto de Getsemaní. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que morir por ellos? Que esos bobos muera cada uno por su pecado. ¿Yo por qué tengo que clavarme en esa cruz? ¿Yo por qué tengo que clavarme esas espinas? ¿Por qué me tienen que dar esos 30 y tanto de latigazos si me van a dejar sin piel? ¿Por qué me van a escupir? ¿Por qué me van a bofetear? Si yo soy santo, si yo soy bueno, si yo soy el único digno. Pero porque yo, no ellos los pecadores que son, prostitutas, fariseos, hipócritas. Ellos sí son los que deben morir, no yo. No, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero ir a la cruz. ¿Ustedes se imaginan a Jesús haciendo eso? ¿O sí se lo imaginan? Yo creo que no. ¿Ustedes se imaginan a Jesús diciendo, no, es que yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no hago, entonces lo que no quiero, eso hago, y al revés? Donde Jesús hubiera hecho eso, ni usted ni yo tendríamos oportunidad de estar acá. Donde Él hubiera dicho, no, yo como que mejor no voy a la cruz. No, Jesús fue lo suficientemente hombre, lo suficientemente siervo y lo suficientemente obediente para decir, ok, esto es duro, pero voy a la cruz porque allí tengo victoria y destino. Porque tengo una responsabilidad frente a una situación y mi responsabilidad es concederle la salvación a la humanidad. Cuando aceptamos nuestra responsabilidad, es un indicador de madurez espiritual y es un paso que damos hacia la sanidad, hacia la restauración y hacia la liberación de cadenas. Porque cuando confesamos, pero también empezamos a accionar, avergonzamos al enemigo y empezamos a quitar esas piedras del camino, esas piedras que no nos dejan avanzar hacia ese nivel que Dios nos quiere llevar. Entonces, después de que yo reconozco mi culpabilidad, de que asumo mi responsabilidad, el tercer paso es aceptar que Dios me está tratando en toda situación. Dígale al que está a su lado, acepta el trato de Dios. Miren, a veces ya hemos hablado de las piedras de la mente, de las piedras del camino, pero a veces hay piedras
que están en el camino, porque Dios permite que estén en el camino para tratarnos. Quizás Dios esté usando esa piedra para decirnos algo, para darnos una lección, o tal vez para llamar nuestra atención. De pronto estamos tan fríos que a Dios le toca como que demos un tropezoncito, ¿cierto? Quebrar la patica para que miremos hacia arriba. Pedro no fue capaz de reconocer cuando Jesús le dijo: tú me vas a negar. Yo no sé si fue autosuficiencia, arrogancia. David, cuando Natán fue y lo encaró, él ni siquiera pudo saber que era de él que estaban hablando. Pedro dijo: jamás te negaré. David dijo: ese hombre merece la muerte, cuando ese hombre era él mismo. Si nosotros no aceptamos el trato de Dios, difícilmente vamos a poder remover las piedras del camino. Tal vez si Pedro le hubiera dicho: ¿en serio, Señor? Tú todo lo sabes, yo te voy a negar. Wow, perdóname, dame las fuerzas para no hacerlo. Si David hubiera tenido un poco más de sabiduría, hubiera dicho: wow, ese ejemplo que está poniendo Natán no es de ningún vecino. Ese fui yo quien quitó el corderito a ese hombre que no tenía más. Primera de Juan 1, del 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Reconocer, iglesia, no es malo. Reconocer es un paso de madurez. Reconocer es un paso que me lleva a avanzar, a crecer, que me lleva a menguar para que Jesús crezca dentro de mí. Cada piedra en el camino nos enseña algo, pero la pregunta es: ¿estamos aprendiendo la lección? Porque déjeme decirle que cuando nosotros pasamos por alguna situación de la vida y no aprendemos la lección, tenemos que volver a presentar el quiz, tenemos que volver a presentar el examen. Entonces por eso muchas veces vivimos tropezando con la misma piedra, porque no hemos aprendido la lección que papá quiere que aprendamos. Diga esta noche: no voy a tropezar con la misma piedra. En nuestra perspectiva y desde nuestro estándar, muchas veces no vemos los errores, aunque estos sean tan evidentes que dañan a otras personas alrededor. Pero hay un lugar en el secreto donde nosotros vamos y reconocemos delante de Dios cuáles son esas piedras mentales, esas piedras en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos, esas piedras físicas, o esas piedras que el mismo Dios está permitiendo. Pregúntele y Dios le va a contestar. Pidamos a Dios en el secreto que nos limpie de toda maldad y Él lo va a hacer. En el secreto podemos y debemos preguntarle a papá el por qué y para qué de cada situación, aprender la lección, pero seguir adelante sin tropezar con lo mismo. El cuarto punto es que todos los días debemos volver al lugar donde conocimos y nos enamoramos de Jesús. ¿Y dónde nos enamoramos nosotros de Jesús? ¿Ninguno sabe? ¿Dónde se enamoraron ustedes de Jesús? Yo me enamoré de Jesús en la cruz. Y es ese lugar donde nosotros debemos ir todos los días de nuestra vida. Ir a la cruz, porque allí en la cruz fue donde se pagó el precio. En la cruz fue donde obtuvimos libertad, gracia, amor sin medida, misericordia, justificación y redención. Allí en la cruz, Jesús a usted lo ve a través de su sangre preciosa.
y no ve lo que nosotros realmente somos. Es allí, en la cruz, donde Jesús siempre nos va a mirar con amor. Y al ir a la cruz, y al recordar lo que hizo Jesús, y al pedir perdón, y al recibir ese perdón, la consecuencia debe ser siempre experimentar libertad, sanidad y restauración. ¿Cuántos dicen amén por eso? Las piedras con las que tropezamos y que se pueden volver un obstáculo en el camino, también pueden ser personas, lugares, situaciones, ataduras, emociones. Pero a su vez, si estas piedras son con las que estamos tropezando, esto nos está hablando algo y nos está saliendo un letrerito donde dice que tal vez eso hace parte de un pasado que no ha sido sanado. Relaciones sin restaurar, relaciones rotas con los padres. Vaya, pida perdón, perdone. Porque a eso fue que nos mandó Jesús. Perdón no concedido o no otorgado nos lleva a tropezar con la misma piedra, porque no hemos pasado el quiz de poder perdonar al que me hizo daño, al que me engañó. Perdonemos. Ese perdón no concedido y esas relaciones sin restaurar provocan sentimientos como ira, dolor, frustración, sentimientos de venganza y amargura, que miren, esas piedras van directo al corazón. Y esa amargura es difícil de remover. Miren lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, nos está diciendo que esas piedras en el corazón van echando raíces. Y cuando usted arranca una raíz, ¿qué es lo que queda? Un hueco, y bien grande. Por eso nos está diciendo la palabra, no permitan que eso llegue hasta allá, porque el hueco va a ser grande y el proceso de restauración va a demorar un poco más. Y el quinto punto es que debo mapear mis vulnerabilidades y establecer límites. Andresito, pongamos la imagen. En mi trabajo, como ya les conté, yo hago control de calidad y ustedes dirán, ay, ¿qué es eso tan raro? Ya les voy a explicar qué significa ese dibujito. Resulta que uno de los programas de los cuales yo soy responsable en las bodegas del eje cafetero y Antioquia es del programa de control de plagas, porque son bodegas donde se tienen almacenados alimentos. Entonces ustedes pueden ver allá como donde ven el cuadrito morado, esa es la parte donde están almacenados los alimentos. ¿Y cuál es uno de mis trabajos? Impedir que alguna plaga llegue a ese lugar. ¿Y cómo impido que una plaga llegue a ese lugar? Colocando algo que se llama anillos perimetrales, límites de protección. Entonces, como ustedes pueden ver, hay 4 anillos perimetrales que son costosos, hay que mantenerlos con mucho cuidado, con frecuencia, con una periodicidad. Y entonces el primer anillo perimetral es una barrera física que es toda la lineecita negra que ustedes ven ahí alrededor, la que está más lejos de la bodega. El segundo anillo es todos los punticos rojos que ustedes ven y son trampas para roedores con rodenticidas. El tercer anillo perimetral es controles ya también para gatos, ratones, todo lo que ustedes quieran con trampas de impacto. Y el cuarto anillo perimetral son exclusiones, sellamientos y hermeticidad. Miren, cuando yo voy a hacer estos diagnósticos a estas bodegas, yo me tengo que ir con un lápiz. Y resulta que en ese lapicito yo me voy, que no, en las bodegas no pueden haber huecos superiores, el diámetro de un lápiz es de 4 milímetros, y no pueden haber huequitos superiores a 4 milímetros, porque por donde cabe un lápiz, cabe un ratón.
Y todos siempre me dicen, ay, no, tan exagerada. Los invito a que busquen el video por YouTube. Por donde cabe un lápiz, cabe un ratón. Entonces las bodegas no pueden tener un huequito que sea tan grande como un ¿qué? Como un lápiz. Y cuando yo me voy a hacer esos recorridos, a mí el Espíritu Santo me habla y me dice, así mismo tienen que ser ustedes. Ustedes no pueden dejar un huequito del tamaño de un lápiz, porque por ahí se va a meter el enemigo, porque yo soy caballero y toco, pero el enemigo no. Ustedes tienen que establecer, pongamos otra vez la imagen, ustedes tienen que establecer límites, ustedes se tienen que blindar, porque el enemigo es una plaga, el enemigo no pide permiso. Él va a poner piedras en el camino, Él va a poner piedras en tu mente, en tu corazón, en tu área sentimental, en todas las áreas de tu vida. Él va a poner piedras. Pero por eso nosotros debemos establecer límites. Y muchas veces me dicen, ay, pero Mónica, me dicen, a veces hasta mis jefes me dicen, ¿no será que estamos colocando demasiados anillos perimetrales? Y yo le digo, no, porque las plagas son inteligentes, son astutas, ellos saben por dónde moverse. Y tenemos mucha presión externa en la bodega. Todo lo que ustedes ven verde es una zona boscosa y lo que ustedes ven azul es una quebrada. Entonces ustedes se imaginan cuántos animalitos hay ahí. Y esa misma presión externa es la presión que nosotros tenemos, es las piedras que el enemigo pone en el camino. Y por eso nosotros debemos blindarnos con la oración, con la intimidad con Dios, con la palabra, con el estudio de la palabra. Pero también debemos establecer límites conductuales. Si yo sé que tengo problemas con el alcohol, no me tomo una cerveza. Si yo sé que tengo problemas con la pornografía, pues tengo bloqueadas todas esas páginas. Miro muy bien qué es lo que voy a ver en internet. Pero muchas veces nos damos permiso, ¿sí? Miren, los límites nos protegen y nos enseñan a tomar decisiones. Los límites me llevan a accionar coherentemente con el conocimiento que yo tengo. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo ahorita del conocimiento con el ejemplo del pueblo de Israel y de Pablo? Ellos tenían conocimiento, ellos sabían lo que era bueno y malo ante los ojos de Dios, pero no establecieron límites. Pero nosotros debemos establecer límites. Yo no sé cuáles son los límites que usted tenga que establecer en su vida, sé cuáles son los que tengo que establecer en la mía. Miren, ¿saben cuál fue la solución para no golpearme más con la bendita mesa? O sea, es que yo decía, eso suena hasta ridículo, correrla 10 centímetros. 10 centímetros. La corrí 10 centímetros y no me volví a golpear con la mesa. Y es tremendo que esos 10 centímetros era lo que me estaba dañando. ¿Cuáles son tus 10 centímetros? Recuerda que mientras más te alejes de Dios y más hacia atrás vayas y más tropieces, ahí como lo veíamos en la portada de la prédica, van a ser pasos que después te va a tocar volver a dar para acercarte a Dios. Entonces no te alejes tanto, que después ya no te quieras o no te puedas volver a acercar. Puse un límite, fácil, sencillo, contundente. No me volví a golpear. Pero ¿por qué a veces nos cuesta tanto alejarnos de lo que nos hace daño? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo que sabemos que debemos de hacer de acuerdo al conocimiento que tenemos en el Espíritu? Siempre les digo a mis estudiantes Edifica que nosotros estamos en posición Y. ¿Cómo es una Y, iglesia? Acá hay un punto de partida y hay dos caminos, ¿cierto que sí? Nosotros todos los días estamos en posición Y, porque Dios nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, y nos dice, hijo, escoge pues tú ¿qué? La vida. O sea, en todo momento, en toda decisión, en cada minuto, usted siempre va a estar en posición Y, porque Dios nunca le va a hacer una encerrona. Dios siempre le va a dar libre albedrío para que usted escoja, y escoja bien. Siempre podemos elegir, siempre podemos pasar por un lado de la piedra y pasar el quiz, para no tener que decir después, tal vez con angustia, como dijo el apóstol Pablo, pero es que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago.
Y sí, sé que lo hago porque es el pecado que mora en mí. ¿Fácil? No. Para mí personalmente esto es una lucha. ¿Para quién esto es una? ¿Quién se identifica con esta palabra? ¿Para quién esto es una lucha? Amén. Cuando mapeo las deficiencias de cariño, de afecto, de seguridad que son generadas en el hogar, puedo entender esa necesidad de ser amados y aceptados por personas imperfectas como nosotros. Tal vez esas piedras son el resultado del vacío y de la fractura que tenemos en el corazón y que traemos desde nuestra casa, desde nuestro hogar, y que no nos permiten ver el valor que nosotros hemos adquirido en Dios. Ya hemos hablado muchísimo de que tenemos una identidad nueva, de que somos hijos, de que somos amados, de que estamos esculpidos en las palmas de Dios, de que somos linaje escogido, real sacerdocio y todo lo demás. Pero como que nos cuesta creer, así como a Israel le costó creer que era libre. Ya eran libres, ya no eran esclavos, pero después decían, queremos el pescado de Egipto. ¿Cuál pescado? Si tenían algo mejor, la presencia de Dios iba con ellos. Dios mismo estaba con ellos, Dios mismo les daba la victoria, y en el día era nube y en la noche era columna de fuego, y si querían maná, maná, y si querían carne, codornices, y agua de la roca, y milagros, y pasaron el Jordán en seco y el mar se abrió en dos. Pero queremos el pescado de Egipto. Y así muchas veces estamos nosotros. Quiero volver a tropezar con esa misma piedra. Otra piedra. Los temores no enfrentados, maldiciones generacionales que no han sido rotas, dolores, son condiciones perfectas para vivir tropezando con la misma piedra. Sea cual sea la piedra que hoy no te deja avanzar, iglesia, recordemos que Jesús siempre nos va a mirar con ojos de amor. Sí, porque en este momento podemos estar diciendo, sí, son demasiadas piedras, me identifico con el 90% de las piedras que han dicho acá. Pero hay una buena noticia. Además de los pasos, además de reconocer la culpa, de ser responsables, de tomar acciones, de ir a la cruz, de tener intimidad, de mapear mis vulnerabilidades y establecer límites para no tropezar con esa misma piedra. Por encima de todo eso está el amor de Jesús. Jesús siempre nos va a mirar con amor. Hay dos pasajes que yo amo con todo mi corazón y que me ministran tanto. Y el primero es cuando Jesús mira a la mujer adúltera y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ustedes se imaginan el miedo de esa mujer mirar a Jesús? Nosotros éramos esa mujer adúltera, ¿o no? Y ella levanta la mirada, mira para un lado, mira para el otro, y dice, no, ninguno. Y él decir, yo tampoco. Vete y no peques más. Vete y no tropieces con la misma piedra con la que estabas tropezando hace 10 minutos que te trajeron. Y esa misma mirada, yo estoy segura que fue la misma mirada que Jesús le dio a Pedro en el patio a lo lejos, mientras Pedro lo negaba. Jesús no le dijo, en la mira. Si ve, yo le dije, me negó, fariseo. No, Jesús lo mira de lejos. Y wow, porque ya sabemos qué pudo haber sentido Pedro, muchísimas cosas. Tremendo, porque hace unas horas Jesús le había dicho en Lucas 22, 31, 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a qué, como a trigo, pero yo he rogado por ti. Como está rogando por nosotros allá en el cielo, porque abogado tenemos ante el Padre y es Jesucristo. Él dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que tú vuelvas, wow, Jesús ya sabía que Él iba a volver. Confirmes a tus hermanos. Aquí muchos, acá todos hemos tropezado con piedras y tal vez hemos tropezado con la misma piedra muchas veces. Pero hoy Jesús no dice Simón, Simón, tal vez dice Mónica, Mónica, Marcela, Marcela, no sé.
Mira, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero Él, mostrando sus heridas al Padre, está ahí rogando por nosotros. Quiero que por un momento hagamos un ejercicio y que todos cerremos nuestros ojos. Yo quiero que en este momento usted piense en todas las piedras con las que usted ha tropezado a lo largo de su vida. Yo no sé si esas piedras fueron causadas en su hogar por un padre que maltrató, por un papá ausente, por un papá que no estuvo, por un papá que se fue, por un papá que no me dio el apellido, por un papá que no respondió por mí, o por una mamá que se fue, una mamá que no me amó, una mamá que no hizo lo que debía hacer por mí. Yo no sé si su piedra fueron conflictos familiares, no sé si su piedra fue alcohol, drogadicción, pornografía, sexo ilícito. Yo no sé si su piedra es un perdón no concedido, o que usted no ha pedido perdón a quien hizo daño. Sea cual sea la piedra, un temor no enfrentado, una fractura en su corazón, algo que le hayan hecho. Solo por un momento piense en esas piedras. Y hoy en esta noche, iglesia, Jesús se para frente a cada uno de nosotros y mirándonos a los ojos, Jesús en este momento te dice: hey, mírame, yo morí por ti. Yo he rogado y estoy rogando al Padre para que tu fe no falte. Yo estoy rogando al Padre para que tú por fin entiendas la identidad que tienes en el reino de los cielos. Una identidad que yo gané con dolor para ti, porque mira mis manos, mira mi costado, mira las marcas de las espinas, mira las marcas de los clavos. Yo lo hice por ti y lo hice porque te amo. ¿Dónde están los que te condenan? No están. Vete y no peques más. Yo conozco tus miserias, yo conozco tus luchas, yo sé cuáles son esas cosas que no quieres hacer y que sabes que no puedes, que no debes, pero que haces. Pero también yo sé quién vas a ser tú en el reino de los cielos si te dispones. Recuerda, mis promesas no son en vano, porque yo soy fiel. Yo soy fiel y no te voy a defraudar. Yo soy fiel. Yo cumplo. Yo cumplí al colgarme en esa cruz. Tu embrión vieron mis ojos y yo tengo planes para ti. Amén. Iglesia, reconocer la culpa, asumir la responsabilidad, entender que Dios nos está tratando, volver a la cruz, examinar nuestras vulnerabilidades y tomar acciones. Suelta esa piedra. Escoge bien cuando estés en posición Y. Establece límites que te mantengan seguro y que te mantengan en tu posición de hijo de Dios. Pablo dijo en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sé quién libra de ese cuerpo de muerte: Jesucristo. Romanos 8 del 1 al 6 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan tropezando con las mismas piedras, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¡Wow! Lo que era imposible para nosotros, lo que era imposible para la ley, ya no somos miserables. Porque aunque sí tenemos una lucha, pero también la palabra dice que la lucha no es contra carne ni sangre. Sabemos que la lucha es contra potestades de las tinieblas. Y para eso Dios nos dio armas espirituales para derribar esas fortalezas que se quieren levantar en contra del conocimiento. Termino con esto, iglesia. Hebreos 10 del 16 al 18 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Y quiénes? Yo quiero que levante su mano. ¿Quién quiere pactar hoy con Dios y decirle: papá, yo no quiero volver a tropezar con la misma piedra? Yo quiero que levante su mano y que escuche esta palabra con su mano levantada y dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya la mente no va a ser la loca de la casa, porque en la mente van a estar escritas las leyes de nuestro Dios. Y nunca, y dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca más me acordaré de esas piedras con las que tropezaron. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad, y usted levante sus manos y apropiese de esa libertad. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Señor? Gracias porque pagaste el precio. Pagaste el precio por mi pecado. Pagaste el precio por mis errores. Tú que conoces mis miserias, tú que conoces las piedras con las que he tropezado una y otra vez, tú que todo lo sabes, porque ¿qué podrá esconderse de ti, mi buen Jesús? Hoy venimos y reconocemos nuestra culpa. Venimos y reconocemos que somos pecadores, que te necesitamos, Jesús, que sin ti nada somos, que nuestra vida es vacía y que el vacío, la forma que tiene el vacío de nuestro corazón, solo tú, hermoso santo, lo puedes llenar, Jesús. Jesús, ayúdanos a ser hijos responsables como tú, a entender que tu cruz tiene victoria y destino, a entender que por tu sangre fuimos libres y no tenemos por qué estar tropezando una y otra vez con el mismo dolor, con la misma miseria, con la misma amargura. Tú ganaste la libertad para nosotros. Hoy nos apropiamos de esa hermosa libertad que tú ganaste en la cruz. Hoy te miramos en la cruz de nuevo, ese lugar donde nos enamoramos de ti, y te decimos: gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias porque tú eres el siervo, tú eres el amado, tú eres hermoso. Gracias porque tú no tropezaste, porque tú eres el ejemplo, tú eres la medida, Jesús. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Tú, Jesús, solo tú, mi buen Jesús. Tú, a través de tu sangre, tú, a través de tu belleza, de tu obediencia. Hoy me pongo delante de ti y te digo: perdóname, Jesús. Perdóname cuando he tropezado con lo que sé que no debo tropezar, Jesús. Hoy mi elección es por ti y para ti. Hoy elijo no tropezar de nuevo, Jesús.
Hoy vengo ante el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hoy, tú mejor que nadie conoces mis vulnerabilidades. Ayúdame a establecer esos límites que me mantengan seguro, esos límites que sean coherentes con el conocimiento que tenemos. No queremos ser más tercos como el pueblo de Israel. No queremos dar 40 años vuelta en el mismo dolor, en la misma amargura, en el mismo desierto, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, precioso, hermoso. Tú que eres la promesa del Padre, tú que eres el ayudador, el que nos va a recordar todas las cosas. Recuérdanos, estórbanos para el pecado, por favor. Estórbanos, llévanos a la verdad, muéstranos ese camino que papá ya trazó para nosotros, ese camino que está escrito en el reino de los cielos para nosotros. Sabemos que siempre podemos volver a ti, pero no queremos volver siempre lastimados por haber tropezado con una piedra, sino que queremos es venir a ti en victoria, para alabarte, para glorificarte, para decirte: lo hice, lo logré, ya no tropecé de nuevo. Lo logré, Jesús, con tu ayuda, con la ayuda de papá, con la ayuda del Espíritu Santo. Lo logré. Valió la pena. Tú estás perfeccionando una obra, eso lo sabemos, pero ayúdanos a tomar decisiones coherentes con esa obra y a elegirte a ti, por siempre a ti, papá.